Estás buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de tu mente. Estás al mundo. Estás al mundo. Estás al mundo. Bienvenidos, compas, ¿cómo andan? Bienvenidos al programa número 2 de Estalla al Mundo, la editorial política semanal de Izquierda Latinoamericana. Antes de comenzar con el programa de hoy, queremos agradecerle a los compañeros y compañeras de la Cooperativa Textil Doña Pilar por cedernos el lugar para poder transformarlo transitoriamente en un estudio precario, pero estudio al fin de filmación. Y en segundo lugar, a todos los compañeros y compañeras que hicieron aportes, opiniones y críticas constructivas sobre el programa número 1, tanto del contenido y el debate político como de cuestiones técnicas. Sobre todo agradecerle a Rodrigo, quien fue quien más aportes nos ha hecho con respecto a las luces, a las cámaras, que haya más de un plano y a algunos otros aspectos técnicos que estamos intentando corregir y mejorar y que seguramente programa a programa iremos pudiendo mejorar cada vez más. A quienes opinaron que los caballetes quedaban mal, les queremos decir que los hemos borrado del plano, pero siguen estando acá abajo aunque no los vean. Y a quienes dijeron que la bandera estaba arrugada, les queremos decir que son arrugas generadas por la lucha de clases de nuestra organización en la calle, y que en todo caso, si la quieren planchada para el video, vengan 5 minutos antes con la plancha de su casa y colaboren planchando las banderas. Dicho esto, por último, les pedimos que en el transcurso de este video o al finalizarlo, por favor, le den like y se suscriban al canal de Izquierda Latinoamericana para colaborar de esa manera en la difusión de este programa y de las ideas, propuestas y opiniones de nuestra querida organización. En el programa de hoy, ya que en el pasado nos referimos al marco, al contexto internacional que estamos atravesando, en el programa de hoy nos vamos a referir más en particular a la situación de nuestro país. La semana pasada el presidente y el ministro de Economía, Alberto y Massa, estuvieron en una pequeña gira y alguna serie de reuniones, tanto con Biden en la Casa Blanca, el presidente norteamericano, como con directivos del Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás actores financieros del imperialismo. De dicha reunión, a la que fueron de rodillas a pedirle al gobierno norteamericano que colaborara con las negociaciones de Argentina con el fondo para tratar de flexibilizar un poquito el cumplimiento de las metas, dada la situación particular que atraviesa nuestro país por la sequía, que al Estado Nacional le significó una recaudación de varios miles de millones de dólares menos. El gobierno volvió complaciente, planteando la necesidad o la importancia estratégica de la unidad entre Argentina y Estados Unidos, leas entre líneas la sumisión y la entrega de nuestras riquezas y de nuestra patria a los intereses del imperialismo colonial yanqui. Y como para muestra, sobre un botón, vamos a compartirles un pequeño video que preparó el Ministerio de Economía para presentárselo ni siquiera a las autoridades del fondo o al presidente de Estados Unidos, peor todavía, para presentárselos al Consejo de Seguridad norteamericano, donde de manera asquerosa, cual video de fomento turístico, el Ministerio de Economía ofrece nuestro litio y nuestros recursos naturales. Together with Bolivia and Chile, we make up the so-called lithium triangle, a fundamental area for the transition process towards renewable energies at a global level. Between 2020 and the present, investment announcements have been made for $11,318 billion, of which $5,141 billion correspond to investments in lithium. Bueno, escandaloso, vergonzoso, pusilánime la actitud del gobierno nacional, cero popular, frente a los milicos norteamericanos, que cada vez de manera más descarada y abierta blanquean sus intenciones y sus políticas sobre lo que ellos llaman su patio trasero, lo que para nosotros es nuestra gran patria latinoamericana.
Recordemos que Laura Richardson, la general a cargo del Comando Sur, hizo en los últimos meses reiteradas declaraciones sobre la importancia estratégica de los recursos naturales de Sudamérica para Estados Unidos. Casualmente, una militar hablando de la importancia estratégica de los recursos naturales en un contexto donde, bueno, parte de la agenda de la reunión entre Biden y Alberto Fernández fue la exigencia del gobierno norteamericano de barrer las inversiones chinas de un sector de la Argentina. Había muchas comprometidas, por ejemplo la construcción de un puerto en Tierra del Fuego, Atucha 3, tan esperada por algún sector para poder avanzar en el desarrollo energético nuclear en Argentina, y tantas otras que, bueno, veremos qué posicionamiento toma ahora. Ha generado algunas incomodidades. Hay algunos sectores, todos los sectores del Frente de Todos son sumisos al imperialismo, solo que a algunos les simpatiza más un imperialismo y a otros otro, y a los que les simpatiza más el imperialismo chino, bueno, no están muy cómodos en este momento. Parte del trasfondo de las verdaderas discusiones y disputas que se transitan al interior del Frente de Todos, que terminó siendo, bueno, un frente no de todos, por lo menos no de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Mientras tanto, en Argentina, bueno, el INDEC anunció los nuevos números de la pobreza semestralmente. Hablan de un poquito más del 39, si analizamos los datos del último trimestre ya estamos superando el 40, y si contabilizáramos la inflación de los primeros 3 meses de este año, ese número se eleva al 42 o 43 según mediciones oficiales, con ciertas dudas de los parámetros que se utilizan para el mismo, con algunos puntos de concentración de la pobreza muy grande, algunos históricos y supuestamente estructurales, como Corrientes, Chaco, Santiago, San Miguel de Tucumán, o el conurbano bonaerense, que acumula un porcentaje de 45 puntos de pobreza, lo cual implica que casi la mitad de nuestra población se encuentra en una situación de emergencia, muchos de ellos trabajadores formales. Ni siquiera es que hoy el pobre es el que no tiene trabajo formal o el desocupado. Tenemos un salario mínimo actualmente, el segundo más bajo de Latinoamérica si lo medimos en dólares. Digo, para algunos cachivaches, payasos de la política ultraliberal, como es el caso de Milei, por ejemplo, que habla de la paparruchada de dolarizar la economía. Bueno, Javiercito, además de que necesitas un peine, te queremos decir que sería bueno que empieces, si vas a hablar de dolarización de la economía, que por ejemplo digas cuál tendría que ser el salario mínimo en dólares, porque el salario mínimo en Argentina en dólares es el segundo más bajo de la región, lo cual no es algo que haya sucedido un año, es algo que que se ha ido agravando en los últimos 3 y también en los 4 anteriores. Hay, si uno lo analiza en perspectiva, muchos más elementos de continuidad que de ruptura entre lo que fue el gobierno de Juntos por el de Cambiemos en su momento y del actual Frente de Todos. En realidad me estoy pensando cuál elemento de ruptura hubo y no se me está ocurriendo ninguno. Creo que hubo pura continuidad en los trazos centrales de la política económica y social. De la discusión en Estados Unidos y de la discusión con el Fondo Monetario, el FMI acepta flexibilizarle ciertas pautas del Acuerdo de Argentina, no en cuanto a lo que son las metas del déficit fiscal, sí le flexibiliza parcialmente el tema de la acumulación de reservas, pero, siempre hay un pero de parte del fondo, pero que en general la clase política argentina acepta amigablemente. Hay 3 condiciones que ponen sumamente importantes. El primero es la aceleración de la eliminación de los subsidios energéticos. Lo que están planteando es que desde el mes que viene el 40% más pudiente de Argentina va a dejar de percibir subsidios en su factura de luz. Nunca se les cruzó por la cabeza que la mejor manera de eliminar los subsidios es plantear que la generación de luz, que es un servicio esencial, deje de ser un negocio de multinacionales y pase a ser
un servicio brindado por el Estado. Sería la mejor manera de que el Estado deje de desangrarse entregando subsidios a empresas multinacionales, o los mayores planeros, los segundos mayores planeros. Los mayores planeros son los bancos en Argentina, ahora me voy a referir un poquito a eso. Pero bueno, sacando eso de arriba de la mesa, eliminarle el subsidio al 40% más pudiente no es eliminarle el subsidio a un 40% de ricos. Por poner algún parámetro, si se quiere, ya que algunos, insisto con esto de la dolarización o los parámetros en dólares, el salario promedio en Estados Unidos, por ejemplo, ronda los $2.500. En Argentina, solo el 5% de la población cobra más de $2.500. No cobra, junta, en general no cobra, no hay muchos salarios de ese valor, lo cual significa que el 95% de la población argentina tiene ingresos inferiores a un norteamericano promedio. Digo también para los que hablan de el costo en los salarios, cosa que es de los salarios en las ganancias empresarias y que año tras año intentan avanzar en los recortes salariales y las reformas laborales. Lo cual estadísticamente, y podemos sacar las cuentas con cualquiera cuando quiera, es una falsedad absoluta. El valor del salario, o lo que representa el salario en los gastos empresarios es mínimo y las ganancias que se llevan son exorbitantes. Por poner un ejemplo, nada más, la tasa de ganancia, haciendo referencia a un concepto que charlamos la semana pasada, la tasa de ganancia promedio en el mundo para el 2022 fue de 7,1%, y sin embargo las grandes empresas en Argentina tienen tasas de ganancia del 15, 16 y hasta del 18%, es decir, más del doble de lo que gana una empresa en el mundo. Por lo tanto, la anuencia del gobierno en no avalar o al contrario presionar para que no haya aumentos salariales acorde a la inflación y por esa vía transmitir una parte del salario a que siga engordando los bolsillos de los empresarios con la excusa de que las empresas no tienen margen, una vez más es otro elemento falso que tira este gobierno. Entonces, recortarle al 40% más pudiente, por supuesto, va a implicar que paguen más los más ricos, pero también va a implicar que paguen mucho más un sector de la población que apenas se encuentra por arriba de la línea de la pobreza, porque no es que si vos estás en la franja de entre el 30 y el 40% más pudiente de Argentina, estás muy lejos de la línea de la pobreza. De hecho, estás muy cerca, y un tarifazo tranquilamente puede hacerte cruzar esa línea para abajo rápidamente. Es decir, es una medida que afecta a un sector de la clase trabajadora con algún margen o algún grado de salario que más o menos le permite sobrellevar su vida día a día. Ahora, esa que es terrible no se compara incluso con las otras dos que son más terribles. Una tiene que ver con el tema de las jubilaciones. Hace poquito se votó el tema de la moratoria. El informe que publica el Fondo Monetario el día domingo ya habla de un decreto que el gobierno todavía no habló, demostrando quién es el que tiene la lapicera en este momento en Argentina y que no es alguien que esté en Argentina, sino que está en Washington y tiene una oficina a 3 cuadras de la Casa Rosada. Estamos hablando de Cristalina Georgieva y el staff completo del Fondo Monetario, que ya dicen que va a haber un decreto para regular el ingreso a la moratoria, e incluso viene con un poquito más en su informe, donde plantea la preocupación por la fragilidad del sistema jubilatorio y la necesidad de aplicar algunas medidas al respecto. Cualquier referencia a los intentos de aumento de la edad jubilatoria de Francia, que estamos atravesando en este momento, no es pura casualidad. Y la tercera, y tal vez la más brutal y la más alarmante, es que plantea, hasta con números finitos, recortes en la asistencia social. Por ejemplo, a la par de la ministra del FMI, Tolosa Paz, porque hoy es la ministra de Desarrollo Social del Fondo Monetario en Argentina, festeja el recorte de 97.000 beneficiarios, pero no conforme con eso, plantea la necesidad de avanzar en
400.000 personas más que deben dejar de percibir el beneficio. Lo hablan, por supuesto, desde el lado de que se van a reincorporar al mercado laboral. Ahora díganme ustedes, ¿a qué mercado laboral o en qué condiciones laborales se incorporarían esos 400.000 compañeros y compañeras que perciben el potencial trabajo? Y le incorpora una más, que es que el programa de volver a estudiar, que debe albergar 500.000 personas, que es una medida, esa no económica, porque no habla de recortar el cobro, sino que es una medida política contra las organizaciones, porque de lo que habla es de empezar a fracturar el vínculo que se fue generando en estos años entre las organizaciones sociales, que nos enfrentamos al Fondo Monetario y a los gobiernos que llevan sus políticas, y las cientos de miles de compañeros y compañeras que se organizan con nosotros cotidianamente y que por esa vía han accedido al beneficio del potencial trabajo. Entonces, lo que plantea el fondo hacia la pobreza o hacia los pobres es recorte de uno de los programas esenciales. No es el único del que habla recorte, pero es uno en el cual detalla los numeritos, por eso lo traigo como ejemplo. Pero además plantean medidas políticas de desarticulación de las organizaciones a tono con lo que han intentado hacer en el último tiempo, uno tras otro, los distintos ministros que han pasado por ese ministerio y desde la Casa Rosada y, ojo, por supuesto y profundamente, desde Cristina, desde aquel día que en su discurso en el salón, en el acto de la CTA de los Trabajadores, planteó la necesidad de estatizar ese programa, que es quitarle o tratar de quitarle algún grado de poder de fuego a las organizaciones. Entonces, hay una unidad, FMI, Alberto, Massa y Cristina, de avalar el ajuste, de avalar los recortes y de tratar de atacar a los sectores perjudicados socialmente y económicamente por sus medidas, de atacar a las organizaciones que los representan. Lo cual los emparenta más con Juntos por el Cambio en cuanto a qué harían que con lo que ellos pretenden hacer de rememoranza, de que alguien piense que hubo alguna etapa que fue distinta. Bueno, hoy lamentablemente, para el desencanto de muchos, todos los miembros y los integrantes del Frente de Todos no representan o no plantean ni proponen ni se proponen desarrollar ninguna política que favorezca la organización y la movilización de los trabajadores en defensa de sus reivindicaciones, de sus derechos, de sus necesidades y de sus condiciones de vida. Muy por el contrario, lo que ha sucedido es que los beneficiarios han sido siempre los mismos, porque uno hasta podría pensar, a veces hay algunos que plantean hasta de manera honesta, para mí un tanto ingenua, pero de manera honesta, bueno, pero tenemos el Banco Central quebrado, ¿de dónde sacamos la guita para esto? Y entonces la primera que se les ocurre a todos es o darle o la impresión monetaria o ajuste, y busquemos cómo nos ajustamos todos un poquito, porque, qué argumento perverso el que tienen algunos, escuché a algunos en el Consejo del Salario que lo planteaban así, que si los salarios subían mucho, se ponían aprietos al gobierno y por lo tanto se lo debilitaba y se avalaba a que avance la derecha. Entonces, miren la voltereta que dan para decir que si los trabajadores y las trabajadoras cobraran más, se sería funcional a la derecha. Ya el colmo del ridículo para algunos dirigentes sindicales que se plantean estar de este lado y bueno, están del otro. Por ejemplo, hay un elemento de continuidad y de profundización de un gobierno a otro tremendo, que es el caso de las LELIC, que son estas letras de cambio del Banco Central, que desafiamos, quien lo quiera dejar en los comentarios, le prometemos un premio a quien acierte más rápido. ¿Cuántos ceros tiene el número de la deuda acumulada en LELIC que ha alcanzado este gobierno? Que lo rolovean cada 15, 20 días, rolovear
se les vence y tienen que pagar los bonos y los renegocian y estiran el plazo, pero por supuesto aumentándole la tasa de interés a los tenedores de eso. ¿Quiénes son los dueños de las LELIQ, por ejemplo? Son todos grupos, sobre todo bancos, para resumirlo, bancos. Los grandes ganadores en este momento es el sector financiero. Los bancos el año pasado ganaron 350.000 millones acumulado en el año, de los cuales 200 lo sacaron del sistema financiero del Estado. De hecho, históricamente los bancos sus ganancias las tenían del sector privado, de los préstamos y de inversiones financieras, pero en el sector privado. Bueno, lo que sucedió el año pasado es que por primera vez en la historia empezaron a ganar más plata del Estado Nacional que del propio sector privado, transformándose en el Estado Nacional en el garante de las ganancias de los bancos en Argentina, bancos en general extranjeros, pero también bancos argentinos como el Macro forman parte de ese circuito perverso de saqueo permanente al Estado Nacional. Y mientras tratan mediáticamente de decir son los planeros que saquean el Estado porque hay planes sociales o porque hay potencial o aguache o alimentar, está en quiebra el Estado, si miramos los números, lo que representa presupuestariamente el potencial trabajo o cualquiera de los programas de asistencia a los sectores más marginados, más postergados en este momento, no representa ni el 5% de la guita que se llevan los sectores más acomodados, los verdaderos planeros de este momento, es decir, en el sentido despectivo de la palabra planero, de ser el que vive de la teta del Estado. Bueno, de la teta del Estado están viviendo las multinacionales y los bancos en este momento, y las empresas energéticas a través de los subsidios y cualquier empresa que se quiera establecer en Argentina. Por último, compas, para terminar, preocupante, profundizaremos seguramente en el próximo programa, pero toda la situación alrededor del extractivismo y del saqueo de nuestros recursos naturales, que en los últimos meses, sobre todo este año, ha pegado un salto en cantidad en los intentos de avance de multinacionales mineras para establecerse, para extraer el litio, la plata, el oro, etcétera, el resto de los metales de nuestra cordillera, y que de la mano de todos los gobernadores, porque es el carcelero y el fascista de Morales en Jujuy, de la UCR y de Juntos por el Cambio, pero también son los gobernadores del peronismo andino y los legisladores. Tenemos el ejemplo de la provincia de Mendoza, donde diputados del Frente de Todos y diputados de Juntos por el Cambio todos los años permanentemente tratan de modificar la ley 7722, que es la de ley de defensa del agua, que impide el avance de las mineras en la provincia, y juntitos la quieren modificar todos los años, y son año tras año frenados por las enormes movilizaciones populares que se generan en la provincia, pero son la demostración de cómo, aunque en la tele se pelee Larreta, Bullrich, Alberto, Cristina, Sarasa, a la hora de los negocios y a la hora de la entrega de los recursos al imperialismo, van todos de la manito, todos juntitos, todos juntos, entregando los recursos naturales con un discursito de progreso que no encubre más que la entrega de todas nuestras riquezas. Por lo tanto, en este escenario, muy resumidamente descrito en el programa de hoy, lo que nos queda como alternativa, lamentablemente, o no lamentablemente, pero sí por supuesto, no es electoral. En un año en el que se nos vienen las elecciones, no hay alternativa electoral que plantee ningún cambio, ninguna transformación, ninguna alternativa a la situación que estamos atravesando, sino que la única que nos queda y la que tenemos es la misma que hemos tenido siempre los laburantes del mundo, y es fortalecer las organizaciones de los trabajadores, fortalecer nuestra unidad, nuestro compromiso, nuestra salida callejera y a salir a enfrentar esta situación, porque muchachos, muchachas, si no nos ponemos ahora en el lugar que nos corresponde, cuando nos queramos dar cuenta no vamos a tener nada por defender. Así que convocamos, invitamos y alentamos a todos los laburantes de nuestra patria grande a sumarse, a militar, a hacerse cargo
de la realidad que nos toca atravesar en este momento y hacer parte de construir una alternativa que enfrente verdaderamente al imperialismo y nos defienda del saqueo al que pretenden someternos todos los días. Por último, y para terminar, una segunda pregunta, y esta va con premio. Quien sea el primero en responderla bien en los comentarios tendrá un premio exclusivo de Izquierda Latinoamericana. Y le queremos preguntar: el día viernes el fondo desembolsó 5.400 millones de dólares para Argentina. El día viernes Argentina le pagó 5.400 millones de dólares al Fondo Monetario. Menos de 3 horas duró esa plata en las arcas del Banco Central. Le queremos preguntar: ¿cuántos salarios mínimo vital y móvil se hubieran podido pagar si no se hubiera pagado esa cuota al Fondo Monetario? Quien la responda primero, recuerde, premio exclusivo de Izquierda Latinoamericana, siempre y cuando le haya dado like y se haya suscrito al canal de Izquierda Latinoamericana. Nos vemos la semana que viene, compañeros, compañeras. ¡Fuerza!